Un multimillonario contrató a una niñera para cuidar a su hija de 4 años. Una niña que no había dicho una sola palabra en más de un año, ni a terapeutas, ni a maestras, ni a su propio padre. Había gastado cientos de miles de reales intentando arreglar lo que estaba roto dentro de esa niña. Nada funcionó. Pero 3 meses después de que esa mujer entrara en su casa, con nada más que un paño de limpieza y una voz tranquila, sucedió algo que puso a ese hombre de rodillas, y él solo lo descubrió gracias a una grabación de la cámara de seguridad a las 2 de la madrugada. Ahora, lo que esa cámara capturó no era lo que nadie esperaba. No era una emergencia. No era algo peligroso. Era algo tan simple, tan silencioso y tan profundamente humano, que cuando ese hombre vio la grabación en su móvil, tuvo que detener el coche en el arcén porque no podía ver la pantalla a través de las lágrimas. Pero antes de que te cuente lo que mostró esa grabación, y créeme, lo que ese hombre descubrió cambió por completo la forma en que entendía a su hija, a su casa y a sí mismo, hazme un favor rápido. Si crees que a veces las personas que más transforman tu vida son aquellas que nunca esperaste, dale a like ahora mismo. Suscríbete al canal si eres nuevo por aquí, porque contamos historias que no solo entretienen, se quedan contigo. Y deja un comentario. ¿Alguna vez has sido completamente transformado por alguien que pasó casi desapercibido en tu vida? Yo los leo todos. Bien, vamos. Marcos Machado aparcó en la entrada de su casa en Alphaville, Sao Paulo, a las 18:15 de un martes, 45 minutos más tarde de lo que se había prometido a sí mismo. De nuevo, se aflojó la corbata antes incluso de que el coche se detuviera. Se apoyó la frente en el volante durante 3 segundos y luego bajó al aire caliente, cargando solo con su móvil y la culpa silenciosa de un hombre que sigue haciendo promesas que no cumple. La casa era grande, imponente. 6 habitaciones, una piscina al fondo, una cocina donde cabían 12 personas sentadas, pero en el último año y medio parecía un museo, un lugar donde todo parecía perfecto y nada parecía vivo. Su hija, Livia, tenía 4 años. Tenía el pelo castaño ondulado que le caía justo por debajo de los hombros, unos ojos grandes de color miel que observaban todo con una intensidad que ninguna niña de esa edad debería portar y una voz que nadie oía desde hacía 14 meses. No desde la mañana en que su madre no regresó del hospital. Marcos abrió la puerta principal en silencio. La casa estaba quieta. Podía oír el sonido apagado de platos guardándose en el armario de la cocina. Rosa. No, Elena. La nueva. La empleada que había contratado hacía 3 meses, después de que la anterior se fuera sin previo aviso. Elena Sousa, discreta. Siempre terminaba el trabajo sin necesidad de que se lo dijeran 2 veces. Era todo lo que él sabía sobre ella, era todo lo que creía necesitar saber. Dejó el móvil en la mesa del pasillo y caminó hacia la habitación de Livia. La misma caminata que hacía cada noche, esperando que esta noche fuera diferente. Nunca lo era. La puerta de la habitación de Livia estaba entreabierta, solo una rendija. Marcos empujó con cuidado y miró dentro. Estaba sentada en el suelo junto a la cama, rodillas pegadas al pecho, un crayón en la mano derecha, dibujando en una gran hoja de papel blanco. A su alrededor había docenas de otros dibujos esparcidos por la alfombra como hojas caídas. Algunos eran coloridos, otros oscuros, todos detallados de una manera que no se correspondía con los garabatos típicos de una niña de 4 años. Marcos entró con cuidado. «Hola, mi amor». «Llegué». Livia no levantó la vista. Siguió dibujando trazos lentos y deliberados de un crayón rojo presionado con fuerza contra el papel. Reconoció su presencia como siempre lo hacía. Un leve movimiento del cuerpo, una sutil inclinación hacia él, pero sin palabras, sin contacto visual, solo el sonido del crayón que se había convertido en el lenguaje de esa casa. Marcos se agachó a su lado y miró el dibujo. Era una casa grande, con 2 figuras de palo dentro, una alta, una muy pequeña. La alta estaba cerca de una puerta. La pequeña estaba sola en una habitación llena de formas rojas que podían ser flores o podían ser algo completamente diferente. Quiso preguntar qué significaba. Quiso sentarse allí y descodificar cada línea que su hija había dibujado, pero ya lo había intentado antes, muchas veces, y el resultado era siempre el mismo. Livia dejaba de dibujar, soltaba el crayón y esperaba en silencio hasta que él se iba, como si su atención hiciera imposible continuar lo que estaba haciendo. Así que hizo lo que siempre hacía, le besó la coronilla, susurró, «Te quiero».
y salió de la habitación, cerrando la puerta exactamente a la rendija en la que estaba antes. En el pasillo, se quedó quieto un momento, de la manera en que un hombre se queda cuando sostiene algo pesado que nadie más puede ver. 14 meses. Era cuánto tiempo llevaba Livia en silencio. Los médicos lo llamaban mutismo selectivo, desencadenado por un trauma. Su madre, Clara, había ido al hospital para lo que debía ser un procedimiento rutinario. Una cirugía que los médicos describieron como de bajo riesgo, común y totalmente controlable. Ella nunca regresó a casa. Una complicación durante la recuperación, rara, inesperada e irreversible. Clara tenía 31 años. Livia estaba con Marcos cuando llegó la llamada. Estaba sentada en su regazo en el salón, viendo un dibujo animado, comiendo galletas. Él recuerda el momento exacto en que sonó el móvil. Recuerda cómo se le heló el cuerpo mientras su hija seguía comiendo, sin saber que el mundo que conocía acababa de derrumbarse. Se lo contó esa noche, la abrazó en la cama y dijo las palabras que ningún padre debería necesitar decir. Y desde esa noche, Livia dejó de hablar. No gradualmente, no por etapas. Simplemente se detuvo, como si la parte de ella que formaba palabras hubiera cerrado silenciosamente sus puertas y se hubiera ido sin avisar a nadie a dónde iba. Marcos hizo todo lo que le indicaron los especialistas. Contrató a la DRA, Beatriz Méndez, una de las mejores psicólogas infantiles de Sao Paulo, que iba a casa 2 veces por semana durante 6 meses. Llevaba títeres, tarjetas con figuras, juguetes sensoriales y rutinas de juego estructuradas diseñadas para extraer suavemente el lenguaje de niños que se habían retraído en sí mismos. Livia se sentaba en cada sesión, participaba cuando se le pedía, señalaba figuras cuando se le solicitaba, pero nunca habló ni una vez. Ladrá. Beatriz le dijo a Marcos que Livia no se negaba a hablar. Era incapaz, que el trauma había creado una pared entre lo que Livia sentía y lo que podía expresar, y que esa pared no caería en el calendario de nadie, caería cuando Livia encontrara algo o alguien que hiciera que el interior pareciera lo suficientemente seguro como para dejar que el exterior volviera a entrar. Marcos asintió, entendió la teoría, pero entender no hacía que el silencio fuera más fácil de soportar. Intentó cambiar de colegio, la matriculó en un programa más pequeño, más acogedor, con maestras entrenadas en trauma infantil. Eran amables, pacientes, y Livia permaneció en silencio con ellas también, cooperando con gestos, completando sus tareas, comiendo su merienda y volviendo a casa cada tarde, exactamente tan callada como cuando llegó. Intentó musicoterapia, arteterapia, un retiro de fin de semana para niños en duelo. La llevó a una especialista en Curitiba que había publicado investigaciones sobre mutismo inducido por trauma en niños menores de 5 años. Cada enfoque añadía una pieza de comprensión, pero ninguno añadía una voz. Y entonces apareció Vanessa. Vanessa Monteiro entró en la vida de Marcos 10 meses después de que Clara falleciera. Era perspicaz, elegante y segura de sí misma. Una consultora de comunicación corporativa que entendía cómo gestionar la percepción pública con precisión quirúrgica. Se conocieron en una cena benéfica. Ella fue atenta cuando él habló de Livia, solidaria cuando describió el silencio y reconfortante, cuando admitió que no sabía qué hacer a continuación. En 4 meses se había mudado a casa. En 6, Marcos le había pedido matrimonio. Llevaba el anillo con la naturalidad de quien ya lo esperaba. Y la casa se ajustó a su presencia, de la manera en que el agua se ajusta alrededor de una piedra, sin resistir, pero sin absorber realmente tampoco. Vanessa era buena con las apariencias. Sabía cuándo tomar la mano de Livia en público, cuándo sonreír en el momento adecuado en los eventos escolares, cuándo decirle a la familia de Marcos que estaba comprometida a estar presente para esa niña. Y la gente la creía porque era convincente de la manera en que solo alguien que ha practicado la sinceridad puede ser. Pero dentro de casa, cuando nadie miraba, la paciencia de Vanessa con Livia era más fina de lo que nadie imaginaba. Nunca levantó la voz. Nunca hizo nada que pudiera llamarse cruel en un tribunal, pero las pequeñas cosas se acumulaban de una manera que solo un niño podía sentir y que solo un adulto dejaría pasar. Elena Sousa empezó un lunes. Llegó a las 7:30 de la mañana con un bolso pequeño, un delantal doblado sobre el brazo y una quietud que no parecía timidez, parecía intencional. Como alguien que ha aprendido que escuchar es más útil que hablar y que ya ha hecho las paces con eso hace mucho tiempo, Marcos la encontró brevemente en la cocina. Le dio la lista de tareas. Limpieza,
lavandería, preparación básica de comidas, compras ligeras, y le dijo que su hija estaba en casa, pero que no interactuaría con ella. «No habla», dijo, y la forma en que lo dijo, seca, fáctica, casi ensayada, dejaba claro que ya se lo había explicado a mucha gente antes y que ya había dejado de esperar que la explicación sirviera de algo. Elena asintió. No hizo preguntas, no inclinó la cabeza con pena, simplemente dijo, «Entiendo», y se puso a trabajar. Durante las 2 primeras semanas, Helena y Livia existieron en la misma casa de la manera en que 2 planetas silenciosos orbitan el mismo sol, conscientes el uno del otro, pero sin chocar. Helena limpiaba alrededor de Livia sin molestarla, preparaba las comidas y ponía el plato de Livia en la mesa sin comentarios. Cuando Livia dejaba sus dibujos esparcidos por el suelo, Helena los recogía con cuidado, los apilaba ordenadamente y los dejaba en el escritorio de su habitación, sin tirar ni uno solo. Fue ese detalle pequeño, casi invisible, lo que creó la primera grieta. Una tarde, Livia entró en su habitación después del colegio y encontró sus dibujos ordenados en una pila pulcra sobre el escritorio. Se quedó parada allí un momento, mirándolos. Luego caminó hacia la cocina, donde Helena lavaba los platos, se detuvo en la puerta y la miró. No con desconfianza, no con cariño, con la atención cuidadosa de una niña que ha notado algo y está decidiendo qué significa eso. Helena la miró. Hizo un pequeño gesto con la cabeza, no una sonrisa, no una actuación, solo un gesto de reconocimiento, y volvió a lavar los platos. Livia se quedó allí durante 11 segundos. Luego volvió a su habitación. Al día siguiente, Livia bajó mientras Helena pasaba la fregona por el suelo del salón. Helena tenía la costumbre de tararear mientras trabajaba. Melodías bajas, constantes, distraídas, que no eran para beneficio de nadie. Eran solo parte de cómo se movía por un espacio. Livia se sentó en el último escalón de la escalera y se quedó observando, no la fregona en el suelo, sino el tarareo. Sus ojos seguían la melodía como si tuviera una forma que la niña intentaba trazar en el aire. Helena se dio cuenta. No dejó de tararear, no convirtió aquello en el momento, simplemente siguió haciendo lo que estaba haciendo y dejó que la niña se quedara allí el tiempo que quisiera. Esa fue la primera tarde en que Livia se quedó en la misma habitación que Helena durante más de 5 minutos por voluntad propia, y Helena entendió exactamente lo que eso significaba, porque ya lo había visto antes. Helena entendía por David. David era su sobrino, hijo de su hermana mayor, que vivió con la familia de Helena en el interior de Ceará durante 3 años después de que su padre muriera en un accidente de trabajo en una obra. David tenía 7 años cuando ocurrió, y después del entierro dejó de hablar, no selectivamente, por completo. Pasó de ser un niño ruidoso y risueño, que narraba todo lo que hacía en voz alta, a un niño que se comunicaba solo con gestos, señas y un dibujo ocasional dejado en la mesa de la cocina. La hermana de Helena intentó todo lo que la familia podía pagar, que no era mucho. Un psicólogo del pueblo, un grupo de la iglesia para niños en duelo, tés de la abuela que creía que el silencio era una especie de retiro espiritual y que el niño volvería cuando estuviera listo. Pero lo que realmente trajo a David de vuelta fue un accidente. Helena estaba sentada en el porche trasero una noche, dibujando en un cuaderno algo que hacía para relajarse después de largos días de trabajo. David salió, se sentó a su lado sin ser invitado y se quedó observando. Después de 10 minutos, cogió un lápiz de su bolso y empezó a dibujar en el borde de la página. Helena no reaccionó, simplemente siguió dibujando. Y David siguió dibujando a su lado, sin palabras, sin instrucciones, solo 2 personas compartiendo una página. Aquello se convirtió en su rutina todas las noches, lado a lado en el porche, dibujando sin hablar. Y lentamente, a lo largo de semanas, no días, David empezó a añadir palabras a los dibujos, nombres primero, luego frases cortas, hasta que una noche, sin previo aviso, miró a Helena y dijo, «¿Puedes dibujar un caballo? Los míos siempre salen mal». Fue la primera frase completa que dijo en meses y Helena tuvo que morderse el interior de la mejilla para no llorar, porque sabía que reaccionar con demasiada fuerza lo haría retroceder. Así que solo dijo, «Los caballos son difíciles. Déjame mostrarte el truco de las patas». Y eso fue todo. La puerta se abrió, no porque alguien la empujara, sino porque alguien se sentó cerca de ella el tiempo suficiente para que la persona de dentro se sintiera segura para abrirla por sí sola. Así que, cuando Helena vio a Livia sentada en la escalera, observándola tararear, con esa expresión específica de
Quiero acercarme, pero necesito saber que es seguro. La reconoció al instante. Ya había visto esa expresión en la cara de David cientos de veces antes de que los dibujos en el porche empezaran. Y tomó una decisión sin contárselo a nadie. No iba a forzar, no se lo iba a contar a Marcos, ni a sugerir una nueva terapia, ni a intentar ser nada más que lo que era. Una persona en la casa que era tranquila, constante y dispuesta a estar cerca de una niña sin pedir nada a cambio. Simplemente estaría allí y esperaría. Porque Elena sabía algo que ningún especialista le había dicho a Marcos, que a veces la cura para el silencio no es una pregunta mejor, es una presencia más segura. El cambio ocurrió en la tercera semana. Elena estaba sentada a la mesa de la cocina en su descanso, dibujando en el reverso de una nota de compra. Un pajarito pequeño, garabateado rápido, más por hábito que por arte. Livia apareció en la puerta, sosteniendo un crayón y una hoja de papel, observando la mano de Elena moverse. Elena levantó la vista. Luego volvió a mirar el dibujo. No invitó a Livia a entrar. No acercó una silla. Simplemente siguió dibujando, dejando el espacio abierto sin llenarlo de expectativas. Livia caminó hasta la mesa. Despacio. Acercó la silla del otro lado. Se subió a ella y colocó el papel sobre la superficie. Luego empezó a dibujar. Estuvieron así durante 40 minutos. Sin palabras, sin contacto visual, solo el sonido del crayón y el lápiz en el papel y el zumbido bajo de la nevera detrás de ellas. Cuando Livia terminó, deslizó el dibujo por la mesa hacia Elena. Un gesto tan deliberado y cuidadoso que no podía haber sido accidental. Elena lo miró. Una casa, dos figuras dentro, una alta, una pequeña, y entre ellas una tercera figura, ni tan alta como la primera, ni tan pequeña como la segunda. Algo intermedio. Elena estudió el dibujo durante un largo momento. Tu ego deslizó su propio dibujo, el pajarito, por la mesa hacia Livia. Un intercambio, no una lección, no una sesión de terapia, una conversación sin palabras. Livia miró el pajarito, luego miró a Elena, y algo cambió en sus ojos, el más leve ablandamiento, como una puerta que había estado cerrada mucho tiempo, girando un clic más cerca de abrirse. Desde ese día, dibujar juntas se convirtió en su rutina. Todas las tardes, misma mesa, mismo silencio. Elena nunca formalizó aquello, nunca preparó materiales, ni anunció que era la hora. Simplemente se sentaba y dibujaba. Y Livia venía cuando estaba lista. Los dibujos evolucionaron. Los primeros de Livia eran estáticos, casas, figuras aisladas, habitaciones vacías. Pero poco a poco, las escenas ganaron movimiento. Figuras dándose la mano. Un sol en una esquina, flores en una ventana que no existían antes. Y la tercera figura, la que no era ni alta ni pequeña, aparecía en cada dibujo, siempre cerca de la menor. Elena guardó cada dibujo. Los mantenía en una carpeta debajo del fregadero de la cocina, escondidos no por secreto sino por instinto. Sabía que si se los mostraba a Marcos demasiado pronto, aquello se convertiría en una cosa, un proyecto, un hito a seguir y medir. Y lo que estaba sucediendo entre ella y Livia no era un proyecto, era una relación frágil, sin palabras y creciendo exactamente al ritmo que necesitaba crecer. Y entonces, un jueves por la tarde, 5 semanas después, mientras dibujaban en la mesa, lado a lado, como siempre, Livia hizo algo que no había hecho en 14 meses. Susurró. La palabra fue tan baja que Elena casi no la oyó. Más un soplo que un sonido, una vibración que apenas salió de los labios de Livia, pero estaba allí, real, inconfundible, y dirigida directamente al dibujo de un gato que Elena acababa de hacer en la esquina de la página. Gato, una palabra, 7 letras, 14 meses de silencio, rotos no en el consultorio de una terapeuta, no en la clínica de una especialista, no en una intervención cuidadosamente planificada, sino en una mesa de cocina frente a un dibujo de gato. La mano de Elena dejó de moverse, mantuvo los ojos en el papel. No levantó la vista, no jadeó, no lloró, aunque cada parte de ella quería hacerlo, porque sabía por David, por experiencia, por el tipo de conocimiento que solo viene de haber vivido algo, que ese momento era de cristal, una reacción equivocada, y se haría añicos, y la puerta se cerraría de nuevo, tal vez para siempre. Así que dijo con calma, como si Livia le estuviera hablando todos los días desde hacía meses. ¿Te gustan los gatos? Una pausa. Luego un asentimiento.
Elena dibujó otro gato al lado del primero, uno más pequeño. «Este es el cachorro», dijo. Otra pausa, más larga esta vez. Luego, casi no más alto que la primera. «Gatito bebé». 2 palabras. El pecho de Elena ardía, pero el rostro permaneció tranquilo. Dibujó un tercer gato y «Esta es mamá». Livia se quedó mirando los 3 gatos. La mano apretó el crayón. No volvió a hablar por el resto de esa sesión, pero tampoco se fue de la mesa. Se quedó otros 20 minutos dibujando sus propios gatos, 5 de ellos, en fila en la parte inferior de la página. Y antes de irse, puso la mano extendida sobre el brazo de Elena durante exactamente 2 segundos. Luego la retiró y caminó hasta su habitación. Elena se quedó sentada sola en esa mesa durante mucho tiempo después de que Livia se fuera. No se lo contó a Marcos, no porque quisiera ocultarlo, sino porque quería estar segura. Una palabra podía ser un accidente, un susurro podía ser un reflejo que se cerraba tan rápido como se abría. Necesitaba ver si la puerta permanecía abierta. Permaneció. En las 2 semanas siguientes, los susurros crecieron, no rápido, no dramáticamente, sino de forma constante, de la manera en que una planta crece cuando nadie la mira. Livia empezó a susurrar palabras sueltas durante las sesiones de dibujo. Pájaro, casa, azul, siempre a Elena, siempre mientras dibujaba, nunca en otro lugar. Luego frases cortas. Dibuja una flor, este es mío, suave. Luego, una tarde, sentada en el suelo de la cocina, porque se habían quedado sin espacio en la mesa para todos los dibujos, Livia miró a Elena y susurró. ¿Puedes quedarte después de cenar? Y Elena, sujetándose con todo lo que tenía, dijo. Claro que sí. Era un jueves por la noche, 23:40, cuando Marcos estaba sentado en su despacho en casa revisando informes trimestrales y decidió, sin ningún motivo especial, comprobar las imágenes de la cámara de seguridad de ese día. Había instalado las cámaras hacía 2 años, después de la muerte de Clara, como precaución, no por desconfianza, sino por la ansiosa necesidad de monitorizar un mundo que había demostrado ser capaz de llevarse todo sin previo aviso. Pasó por las imágenes casualmente. Cocina, salón, pasillo, nada fuera de lo común. Elena limpiando, Livia dibujando en su habitación, normal. Entonces llegó a la grabación de las 2 de la mañana de la noche anterior. La cámara de la cocina mostraba una habitación oscura. La única luz provenía de la lámpara colgante sobre la isla. A las 2:07, una pequeña figura apareció en la puerta. Livia caminando, pijama arrugado. La postura inconfundible de una niña que se ha despertado de una pesadilla. Brazos apretados contra el cuerpo ligeramente encorvado, ojos muy abiertos y buscando. No caminó hacia la escalera que llevaba a la habitación de Marcos. Caminó hacia el fondo de la casa, donde estaba la pequeña habitación de Elena, y se quedó parada fuera de la puerta de Elena, sin llamar, solo de pie, esperando. 12 segundos después, la puerta se abrió. Elena, con una simple camiseta y pantalones anchos, con los ojos apenas abiertos, miró hacia abajo en dirección a Livia, sin sorpresa, como si aquello ya hubiera ocurrido antes, como si lo esperara. No preguntó qué pasaba, no se agachó preocupada, simplemente dio un paso a un lado y dejó pasar a Livia. Luego siguió a la niña hasta la cocina. Encendió la lámpara colgante, sacó 2 hojas de papel de un cajón, puso los crayones en la mesa y se sentó en el suelo. Livia se sentó a su lado, cerca, casi rozándose los brazos, y empezó a dibujar. Marcos vio la grabación sin parpadear. Durante 38 minutos, Elena y Livia dibujaron juntas en el suelo de la cocina a las 2 de la mañana. Sin palabras, sin drama, solo presencia. 2 personas compartiendo el mismo espacio silencioso porque una de ellas lo necesitaba y la otra lo entendía. A las 2:45, la cabeza de Livia empezó a caer. Se apoyó en el hombro de Elena, despacio, como un árbol inclinándose al viento, y en 2 minutos se quedó dormida. Elena no se movió. Se quedó exactamente donde estaba. Un brazo sujetando a la niña con cuidado, el otro apoyado en el suelo, y se quedó así, inmóvil, despierta, sosteniendo a una niña que no era suya, hasta las 3:20, cuando la levantó con cuidado y la llevó de vuelta a su cama. Marcos detuvo el coche en el arcén porque en algún momento durante la grabación había salido de casa sin darse cuenta, había conducido 2 manzanas y se había detenido bajo una farola
mirando en el móvil con lágrimas corriéndole por la cara tan fuerte que no podía ver bien la pantalla. Se quedó allí durante 10 minutos, luego llamó al móvil de Elena, sonó 2 veces. «Elena», dijo, «¿cuándo fue la primera vez que vino a tu puerta?» Una pausa. Luego Elena dijo, «Hace unas 3 semanas». Marcos cerró los ojos. «¿Por qué no me lo contaste?» «Porque me pidió que no lo hiciera. No con palabras, pero lo entendí». Marcos llegó pronto a casa al día siguiente. «No, 45 minutos tarde. No a tiempo. Temprano», le dijo a su asistente que cancelara todo después de las 3, algo que nunca había hecho en 10 años en la empresa, y condujo a casa con un enfoque que no tenía nada que ver con hojas de cálculo ni metas trimestrales. Cuando llegó, Elena estaba en la cocina y Livia estaba a la mesa dibujando. La escena era tan común, tan sin drama, que Marcos casi no la reconoció por lo que era. Su hija, sentada voluntariamente en un espacio compartido con otro ser humano, absorta en algo que le importaba, con una calma en el rostro que no veía desde hacía más de un año. Se quedó quieto en la puerta. Elena lo notó primero. Le hizo un pequeño gesto con la cabeza, no de saludo, sino de comprensión. Sabía por qué él estaba en casa temprano. Sabía lo que él había visto en la grabación. Marcos caminó hasta la mesa, acercó una silla despacio, con cuidado, de la manera en que te acercas a algo que puede desaparecer si te mueves demasiado rápido, y se sentó. Livia lo miró, no con sorpresa, no con la frialdad cuidadosa que normalmente usaba cerca de él. Algo diferente, algo que parecía por primera vez en 14 meses, como si estuviera decidiendo si le dejaba entrar. Marcos cogió un crayón, uno azul, miró el papel en blanco que tenía delante y se dio cuenta de que no tenía idea de qué dibujar. No dibujaba nada desde que él mismo era niño, así que hizo lo único honesto. Dibujó un círculo feo, torcido e irregular. Livia se quedó mirando, luego miró a Elena. Elena no dijo nada, pero la comisura de su boca se movió muy ligeramente. Livia volvió a mirar el círculo horrible de su padre y el menor de los sonidos salió de ella. Un sonido que Marcos no oía desde hacía tanto tiempo que tardó un segundo entero en identificar qué era. Se rió. Fue rápido. Una risita. Más un soplo que un sonido, pero era real. Y golpeó a Marcos en un lugar tan profundo que tuvo que apoyar las 2 manos en la mesa solo para mantenerse firme. Dibujó otro círculo, peor que el primero. A propósito, esta vez, los hombros de Livia temblaron. Se tapó la boca con la mano, los ojos brillantes, el crayón olvidado. Elena se levantó en silencio y fue al mostrador, de espaldas a ellos, dándoles el momento sin insertarse en él. Limpió una superficie que ya estaba limpia y sus ojos brillaban. Pero su rostro estaba sereno porque entendía que aquel no era su momento de sentir, era el de ellos. Marcos dibujó un muñeco de palo debajo de los 2 círculos y dijo, «Se suponía que era un perro». Livia se quedó mirando. Luego cogió el crayón, dibujó un perro mucho mejor al lado del suyo en 3 trazos rápidos y deslizó el papel de vuelta con una expresión que decía, «Sin una sola palabra. Esto sí es un perro». Marcos se rió. Y por primera vez en 14 meses, su hija se rió con él. Las semanas siguientes transformaron la casa de una manera que ninguna reforma sería capaz. Marcos reestructuró su agenda, no con anuncios dramáticos, sino con elecciones silenciosas y constantes. Salía de la oficina a las 4, se sentaba a la mesa de la cocina todas las noches, dibujaba mal y con frecuencia. Y Livia corregía sus dibujos con la autoridad paciente de quien lleva haciendo aquello mucho más tiempo. Los susurros crecieron primero con Elena, luego lentamente en presencia de Marcos. Palabras sueltas se convirtieron en frases cortas. Frases cortas se convirtieron en observaciones. Esa nube parece una ballena. Elena dibuja caballos mejor que tú. Papá, ¿podemos comprar más crayones azules? Se me acabó el mío. Cada frase aterrizaba en el pecho de Marcos como algo devuelto que ya había renunciado a volver a oír. Se lo contó a Vanessa un domingo por la mañana. Se sentó frente a ella a la mesa del desayuno y dijo, «Sin preparación, necesito hablar contigo sobre algo que vi en la cámara de seguridad». El rostro de Vanessa cambió, no con culpa, sino con la atención específica de quien sabe que está a punto de ser vista con claridad. Marcos describió la grabación, los dibujos a las 2 de la mañana, los susurros. Describió lo que Elena había construido en silencio, sin permiso, sin título, mientras todo el mundo seguía protocolos y programas. Luego dijo,
También revisé las imágenes de 2 semanas antes. La noche en que le dijiste a Livia que dejara de dejar los dibujos esparcidos. La noche en que los cogiste y los tiraste a la basura. El rostro de Vanessa se quedó muy quieto. Marcos continuó. Esos dibujos eran lo primero que creaba desde que su madre murió, y tú los tiraste porque estaban en el suelo. Vanessa dijo. Estaba ordenando. No sabía que eran importantes. Marcos la miró durante un largo rato. Todo lo que ella hace es importante, y el hecho de que no lo sepas después de 10 meses viviendo en esta casa, hizo una pausa. Me dice algo que debería haber notado hace mucho tiempo. Hizo una pausa. Creo que deberías irte. No hubo discusión. No hubo voces alteradas. Solo el fin silencioso y certero de algo que nunca fue lo que fingía ser. 2 meses después, Marcos matriculó a Livia en un programa de arte en la escuela. Trajo una pintura a casa el primer día. Una casa grande y colorida, con 3 figuras de pie delante. Una alta, una pequeña, una en el medio. Y por primera vez la figura pequeña tenía una sonrisa. La enmarcó y la colgó en el salón, justo al lado del dibujo que ella había deslizado por la mesa de la cocina hacia Elena el día que todo cambió. Si esta historia te ha conmovido, si te ha recordado que la curación no siempre viene de los lugares que esperamos, compártela con alguien que necesite escucharla hoy. Suscríbete, si aún no lo has hecho, y deja un comentario contándome quién fue la persona inesperada que cambió tu vida. Quiero escuchar tu historia.